Bueno, ingenieros, buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a continuar en nuestro módulo CCNA 3, CCNA versión 7, módulo 3, desde nuestra sección 6.5, NAT dinámica. Por favor, me confirman que me estén escuchando bien. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, escenario de NAT dinámico. A ver, nos dice la documentación que en este tema vamos a aprender a configurar y verificar el NAT dinámico. Recuerden que la semana pasada vimos el NAT estático. La principal diferencia entre el NAT estático y el NAT dinámico es básicamente que en el NAT estático tenemos un grupo de direcciones para el mismo número de equipos. Es decir, si tenemos tres direcciones públicas, tendremos tres equipos públicos. En el NAT dinámico, y esos tres equipos tendrán esas direcciones públicas asignadas, digamos, de manera fija. En el NAT dinámico, esas direcciones no van a estar asignadas de manera fija. Sin embargo, si tenemos tres direcciones, solamente vamos a poder tener tres equipos al tiempo utilizando Internet. Sin embargo, cuando uno de esos equipos deja de utilizar Internet, otro equipo diferente puede entrar a hacer uso de esa dirección que queda disponible. Es básicamente la diferencia entre los dos tipos de NAT. Ahora, aunque la NAT estática proporciona una asignación permanente entre una dirección local interna y una dirección global interna, recuerden, local interna la dirección privada, global interna la pública que el router le va a prestar a los equipos. La NAT dinámica asigna automáticamente direcciones locales internas a direcciones globales internas. Por lo general, estas direcciones globales internas son direcciones IPv4 públicas. Bueno, dice por lo general porque podemos usar NAT con otros propósitos, pero si lo vamos al uso de Internet, siempre van a ser públicas. La NAT dinámica, como la NAT estática, requiere la configuración de las interfaces internas y externas que participan en NAT con los comandos de configuración de la interfaz. IPNAT inside e IPNAT outside. Ya nos acordamos, eso se especifica en la interfaz para indicarle a la interfaz si es la interfaz de nuestra red interna o si es la interfaz de la red externa, o sea, Internet. Sin embargo, mientras que la NAT estática se crea una asignación permanente a una dirección, la NAT dinámica utiliza un conjunto de direcciones. La topología del ejemplo muestra que, bueno, la topología del ejemplo que se muestra en la ilustración tiene una red interna que usa direcciones del espacio de direcciones privadas definido en el RFC 1918. Hay dos LAN conectadas al router R1, la LAN 192.168.10.0. Recordemos que todo lo que empieza por 192.168 es privado y 192.168.11.0. El router R2 es decir, el router de frontera se configuró para usar NAT dinámica con un conjunto de direcciones IPv4 públicas que va desde la 209.165.200.226 a 209.165.200.240. Entonces, nuestro router de frontera, que es donde siempre vamos a configurar el NAT, y nuestras dos redes privadas que van a intentar acceder hacia el servidor. Hay una otra cosa por recordar. La NAT estática generalmente la usamos para asignarle direcciones públicas a nuestros servidores, es decir, nuestro servidor tiene una dirección privada y le hacemos NAT para poder acceder desde afuera hacia él. Y la NAT dinámica generalmente la usamos para que nuestras redes privadas puedan acceder a Internet, es decir, las usamos como que en el sentido inverso. Las dinámicas para ir de nuestra red privada a Internet y la estática para que desde Internet puedan acceder a un equipo en nuestra red privada. ¿Listo? ¿Sí está claro el concepto, chicos? Sí, señor, profe. Ok, perfecto. El conjunto de direcciones IPv4 públicas, conjunto de direcciones globales internas, se encuentra disponible para cualquier dispositivo de la red interna según el orden de llegada. Con la NAT dinámica,
Una única dirección interna se traduce a una única dirección externa. Con este tipo de traducción debe haber suficientes direcciones en el grupo para acomodar a todos los dispositivos internos que necesitan acceso concurrente a la red externa. Si todas las direcciones del grupo están en uso, un dispositivo debe esperar a una dirección disponible antes de poder acceder a la red externa. Y aquí hay una nota. La traducción entre direcciones IPv4 públicas y privadas es, con mucho, el uso más común de NAT. Sin embargo, las traducciones NAT pueden ocurrir entre un par de direcciones IPv4 cualquiera. Configurar NAT dinámica. ¿Cómo configuramos la NAT dinámica? A ver. Vamos a ampliar esto. La figura muestra una topología de ejemplo en la configuración NAT. Permite la traducción de todos los hosts de la red 192.168.0.0/16. Esto incluye las LAN 10 y las LAN 11. Miren que aquí la persona hizo el resumen y no se complicó la vida, haciendo específicamente que fueran la 10 y la 11, sino resumieron en 192.168 las 16. Ese resumen de direcciones que vimos la vez pasada en ¿cómo se llama? Con las máscaras Wildcard. Esto es otra de las ventajas que tiene el direccionamiento privado. Si yo no tengo implicaciones de seguridad, pues no me complico haciendo estos cálculos. Simplemente digo, oiga, todo lo que empiece por 192.168, con eso lo resumo en 16 bits. Cuando los hosts generan tráfico que entra a la interfaz serial 010 y sale de 011, el host dentro de las direcciones locales se traduce a una dirección del grupo disponible en el rango de la 209.165.200.226 hasta la 209.165.200.240. Ahora, ¿cómo se hace para configurarlas? Paso 1. Creamos el pool de direcciones. Para crear el pool de direcciones utilizamos el comando ipnatpool, el nombre del pool de direcciones. Un pool de direcciones es un grupo de direcciones. Podríamos tener varios grupos de direcciones destinados a hacer varios NAT diferentes. ¿Sí? Es poco común, pero podríamos. Ahora, creamos el pool con el comando ipnatpool o el grupo de direcciones. Le ponemos un nombre y especificamos el rango de direcciones 209.165.200.226 a la 209.265.200.240. Con máscara de subred 255.255.255.224. ¿Quién nos da esta máscara de subred y estas direcciones? El ISP. Él nos dice, vea, ese es su rango de direcciones con esta máscara de subred. Luego de que creamos el pool de direcciones, creamos una lista de control de acceso. Entonces tenemos access list 1 permit 1 o cualquiera, el número que nosotros queramos. Y como ven, esto es una lista de control de acceso numerada. Tiene que ser numerada y es estándar, ¿vale? Y le decimos permit 192.168.0.0 con máscara Wildcard 00255.255. Es decir, de 16 bits. La persona que hizo esto pudo haber sido más específico y haber sacado la máscara específica para la red 10 y la red 11 y haber colocado aquí el valor que correspondía. Pero pues, como estamos trabajando con direccionamiento privado, es fácil hacer esto. Ahora, el siguiente paso, hacer la asociación del NAT. ¿Cómo se hace? IPNAT inside source list. Hasta aquí es una receta. Aquí lo que estamos diciéndoles, oiga, vamos a hacer un nateado de la lista de control de acceso 1. ¿Y de dónde le vamos a asignar direcciones a todos esos equipos que coincidan con la lista de control de acceso 1? Le vamos a asignar direcciones del pool que se llama NATpool 1. Luego, vamos a las interfaces y les especificamos el IPNAT Inside a la serial 010. Serial 010 es la red interna, entonces es IPNAT Inside.
y nos vamos a la serial 011 y le asignamos el IP NAT outside o outside. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Ok, listo. Bueno, analizar NAT dinámico. Esto es sencillo, analizar NAT dinámico. Es básicamente, vamos a colocarlo nuevamente en pantalla completa. Pero ¿esto qué es el tema? Básicamente tenemos un grupo de direcciones. ¿Qué ocurre? Los equipos intentan comunicarse con Internet, llegan al router de frontera. Cuando llegan al router de frontera, se toma al primer equipo que hace la solicitud, se le asigna la primera dirección global interna disponible, que son las direcciones que especificamos en el pool de direcciones. En este pool de direcciones, la primera disponible. Van desde la 226 hasta la 240. Cuando llega un segundo equipo, simplemente ese segundo equipo se hace la asignación o la traducción de su dirección privada a la siguiente dirección global disponible. ¿Qué ocurre? Si llega un equipo después de haber asignado la dirección 240, si llega un equipo e intenta hacer el proceso después de haberse asignado la dirección 240, ese equipo no podrá acceder a Internet hasta que alguno de los equipos anteriores haya desocupado la asignación, por decirlo de alguna manera. Ahora, el NAT dinámico desde el exterior, ¿qué ocurre? Cuando nosotros salimos al servidor en Internet o al equipo en Internet le llega un mensaje que dice, oiga, yo vengo desde la 209, 165, 200, 226. Y le llega otro mensaje que dice, oiga, yo vengo desde la 209, 165, 200, 227. Para de contar. ¿Qué hace ese servidor cuando le responde a cada uno? Pues le responde con dirección de destino 226 y con dirección de destino 227. ¿Qué hace el router cuando recibe algo para la 226? Valida a quién le prestó la dirección o a quién le tradujo la dirección. Y dice, se la traduje a la 1010 y le envía el mensaje. Cuando llega el otro mensaje, valida también a quién le asignó la dirección 227, se la asigne al 1110 y reenvía el mensaje al equipo correspondiente. Entonces, esto es simple. No maneja puertos, no maneja absolutamente nada de esto. Ahora, ¿cómo verificar la NAT dinámica? Tal cual como verificábamos la NAT estática con Show IP NAT Translations. Y aquí podemos ver que si no hay tráfico, no nos van a aparecer ni las columnas de protocolo, ni la columna de Outside Local y Outside Global. Nos van a aparecer solamente las columnas de Inside Global e Inside Local. Incluso podría no aparecer nada, ¿vale? Si no hay ninguna asignación. Si le decimos Show IP NAT Translation Verbose, nos aparece la dirección interna global, nos dice la 209, 165, 228, nos muestra el protocolo, nos dice a quién se le hizo la traducción y nos muestra la hora a la que se creó el uso y el timeout. ¿Cuánto le queda a esta asignación? ¿Listo? Podemos borrarla también con Clear IP NAT Translations, como lo habíamos visto anteriormente. Show IP NAT Statistics, también podemos borrar esas estadísticas igual que anteriormente. Y esto nos muestra básicamente la misma información que teníamos antes, pero ahora nos muestra el NAT pool con su nombre, su máscara de subred y el rango de direcciones que contiene. Nos muestra el número total de direcciones y el número de direcciones que han sido asignadas. Si nosotros vemos aquí, aquí han sido asignadas dos direcciones. Han sido asignadas dos direcciones que corresponden al 13%. Y si le decimos, o si consultamos el running config diciéndole que nos muestre solamente las líneas que digan NAT, nos va a mostrar el IP NAT pool, la creación del pool, y la creación del NAT o la asignación de la lista de control de acceso al pool que hemos creado. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. Sí. Cuando uno alquila
una IP pública de algún proveedor, ¿le asignan una IP fija o un rango de direcciones? ¿Cómo funciona ahí? Depende del proveedor. Hay proveedores, por ejemplo, ETB, si eres corporativo, te asigna creo que 5 direcciones, ¿ya? Pero claro, te puede asignar una. Depende el plan que te vendan y lo que tú compres. Ah, de acuerdo, gracias. Ok, listo. Bueno, aquí tenemos un packet tracer. Este packet tracer les recomiendo hacerlo. No me lo tienen que enviar. Es packet tracer de configuración de NAT dinámica. Es simple, pero es bueno que lo hagan. Y aquí hay información que no hemos visto en la documentación. Detalles, tips y apuntes. Pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir al PAT. PAT es el acrónimo de Port Address Translation o NAT con sobrecarga. Se va a llamar el PAT también. El PAT, creo que ya lo habíamos visto por allá al principio del temario de NAT. El PAT es el tipo de NAT más utilizado. De hecho, es el mecanismo de NAT que utilizamos en todas nuestras casas, que tenemos una sola dirección pública y la compartimos con todos los equipos que tengamos en nuestra casa. Y por eso se le llama NAT con sobrecarga, porque es una dirección pública que tenemos para un montón de equipos. La diferencia fundamental de PAT con la NAT estática y con la NAT dinámica es que aquí cuando se hace la traducción de direcciones no solamente se dice le presté la dirección pública a tal dirección privada, sino además cuál era el puerto origen de esa conexión y cuál era el puerto destino. Establecer el puerto origen y el puerto destino permite que le podamos prestar la misma dirección pública a muchos equipos. ¿Por qué? Porque cuando los mensajes lleguen de retorno, vamos a poder identificar quién es el propietario o a quién le debe llegar ese retorno basado en el puerto origen y puerto destino. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí, un equipo, el 192.168.10.10 intenta comunicarse con el 209.165, 200, 225, que es perdón, con el 209.165, 201, puerto 80, que es este servidor 1 que está aquí. Entonces, como ven, cuando el mensaje llega al router 2, que es el router de frontera, se traduce de la 192.168.10.10 puerto 1444 a la dirección interna 209.165.202.25 puerto 1444. ¿Sí? Y la dirección global, la global externa y la local externa que siempre coinciden, se registra también el puerto al que va la dirección. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando este servidor 1 responda, ¿cómo va a responder? Él va a responderle con destino a la 209.165.202.25 puerto 1444 y como origen va a tener su propia dirección y su propio puerto. Entonces el router va a poder mirar y haciendo la inversión de origen y destino, bueno, que él no guarda origen y destino, él guarda locales y globales. Verificando los puertos de origen y destino, vas a ver que le tiene que retornar el mensaje a la 192.168.10.10. ¿Por qué? Porque si lo miramos, a la 11.10 le prestó la misma dirección. Ahora, miremos esto. La 1110 originalmente intentó comunicarse desde su puerto interno 1444, pero si recuerdan, hablamos de la asignación del siguiente puerto. Entonces, ¿qué hace el router? El router dice, bueno, sí, listo. Le voy a asignar a la 192.168.11.10, que originalmente tenía el puerto 1444, le voy a asignar la única IP que tengo, pero no lo voy a poner con el puerto 1444, sino 1445. ¿Por qué? Porque el 1444 ya lo tengo ocupado. La dirección de destino va a ser la 209, 165, 202, 129, 80. Esa va a ser. Y de esta manera, el servidor 2, cuando responda, va a responderle a la 209, 165, 200, 225, 1445, porque esto fue lo que él vio allá cuando le llegó el segmento TCP. Pero el router de frontera va a saber que esta dirección con el puerto 1445 se la asignó a 192.168.11.10 con el puerto 1444. Entonces miren cómo estos dos señores eligen su puerto interno, su puerto de origen
de manera dinámica y a ellos no les interesa ni perciben siquiera que el router lo cambió. El router pudo haberlo cambiado con el objetivo de poder prestarle la misma dirección a ambos equipos. ¿Dudas e inquietudes hasta ahí? Creo que no, porque como eso ya lo habíamos visto, entonces es, digamos, fácil de recordar. Ahora, configurar PAD para usar una única dirección IPv4. Aquí el tema está básicamente dado en la configuración IPNAT Inside Source List, la lista de control de acceso. Esta lista de control de acceso debió haberse creado primero, en la medida de lo posible. Y aquí estamos permitiendo a la red de 16 bits, 192.168, terminen lo que quiera terminar, le estamos haciendo un NAT. Ahora, aquí no especificamos una dirección, aquí especificamos una interfaz. ¿Y qué se va a usar para hacer NAT? La IP de esa interfaz. Entonces, a la lista 1 vamos a prestarle la dirección de la interfaz serial 011. Y el punto clave aquí está en esta palabra, overloaded. Este overloaded es lo que le dice al router o al Cisco IOS que lo que estamos haciendo es un PAD o un NAT con sobrecarga. Luego, igualito que antes, IPNAT, interface, la interfaz, y especificamos cuál es la interna y cuál es la externa. Ahora, podemos configurar PAD también para no usar una única dirección, sino un pool de direcciones, como lo hacíamos con la estática. Con la dinámica. ¿Cómo lo hacemos? Creamos el pool, tal cual como lo habíamos creado antes. IPNAT pool, el nombre del pool, el rango de direcciones, la máscara de subred, creamos la lista de control de accesos y creamos un IPNAT Inside Source List, el número que sea que le hayamos puesto a la lista de control de acceso, el pool de direcciones, el nombre del pool y overloaded. Este overloaded le dice al Cisco IOS que a pesar de que estamos utilizando un pool, esto no va a ser estático, sino va a ser con sobrecarga, es decir, va a ser un PAD. Y lo mismo, el IPNAT Inside y el IPNAT Outside a las interfaces correspondientes. Analizar PAD de PC a servidor. Cuando nosotros miramos el PAD, ¿qué ocurre? Un PC, el 192.168.10.10, con su puerto Source Port 1444, se quiere comunicar con la dirección de destino 209.165.201 al puerto de destino 80. ¿Qué ocurre? Cuando ese paquete atraviesa el router de frontera, se convierte en dirección de origen, la 209.165.200.225, que es la dirección del pool, con el puerto origen, perdón, con el puerto origen 1444 y el destino permanece tal cual como está. Lo mismo ocurre si se quiere conectar el siguiente equipo. Si se quiere conectar el siguiente equipo, básicamente, cuando atraviese el router de frontera, va a tener como origen la dirección, la primera dirección, y el puerto, si es necesario modificarlo, se va a modificar. ¿Listo? En este caso se modificó. Ahora, la respuesta cuando el servidor responde, pues le responde a la dirección pública de la que recibió la solicitud, que era la 225.1444, que cuando atraviesa el router de frontera se transforma en 192.168.10.10.1444, y la misma 225.1445, que cuando atraviesa la frontera se convierte en la 1011 con puerto 1444. Pues como ven, el proceso es básicamente el mismo. ¿Cómo verificamos PAD? Con Show IP NAT Translations, igual que siempre. Y aquí vemos el protocolo, la IP con el puerto original, la, eh,
Sí, la IP con el puerto original, con el P que se le asignó, porque este es el Inside Global, es decir, la dirección pública. La IP local con su puerto ahora sí, puerto original. Y la dirección Outside Local, dirección de destino. Y la dirección Outside Global, que generalmente, como les he dicho, coinciden. Entonces, a la 1010 con el puerto 1444 se le prestó, se le tradujo a 209, 165, 225, 200, 225 con el mismo puerto con el que hizo la solicitud. Y a la 1011, 1444 se le hizo la traducción a la 200, 225 con el puerto 1445 para poder obviar que ya el 1444 estaba ocupado. Show IP NAT Statistics ahora nos muestra el pool, máscara de subred, el rango, y nos sigue mostrando el total de direcciones disponibles y nos muestra cuántas han sido asignadas, que es una, que es equivalente al 6% de las direcciones. Ahora, sí, este packet tracer 667, sí vamos a elaborarlo para envío dentro de la clase, por favor, 667 packet tracer. ¿Tienen dudas, inquietudes hasta aquí? No, Inge. Ok, listo. Entonces hagamos este packet tracer, por favor, para envío dentro de la clase. Bueno, ya he recibido 2 laboratorios. ¿El resto cómo van? Voy por el reloj, profe. Vale, listo. Ok, sigamos esperando. Sí, a mí no me quería comunicar los PCs del router uno con el servidor, pero revisé configuración y todo y no me tocó cerrar el packet tracer y volver a ingresar y ahí sí me funcionó. Revisé configuraciones y todo y estaba bien. Vale, listo. Ok. Continuar. Sigo esperando los laboratorios pendientes, pero vamos a avanzar otro poquito. NAT para IP versión 6. Este NAT para IP versión 6 no es exactamente lo mismo que el NAT que acabamos de ver. Vamos a ver qué nos dice la, la documentación. Debido a que muchas redes utilizan IP versión 4 e IP versión 6, es necesario que exista una forma de utilizar IPv6 con NAT. En este tema se explica cómo se puede integrar IPv6 con NAT. Con una dirección de 128 bits, IPv6 proporciona 340 sextillones de direcciones. Por lo tanto, el espacio de direcciones no es un problema. IPv6 se desarrolló con la intención de hacer innecesario NAT para IPv4 con traducción entre direcciones IPv4 públicas y privadas. Sin embargo, IPv6 sí incluye su propio espacio de direcciones privadas IPv6, que son las direcciones locales únicas o las Unique Local Address. Eso es como las direcciones privadas de IPv4, más o menos. Las direcciones IPv6 locales únicas se asemejan a las direcciones privadas en IPv4 definidas en el RFC 1918, pero con un propósito distinto. Las direcciones únicas están destinadas únicamente a las comunicaciones locales dentro de un sitio. Las direcciones únicas no están destinadas a proporcionar espacio de dirección IPv6 adicional, ni a proporcionar un nivel de seguridad. IPv6 proporciona traducción de protocolos entre IPv4 e IPv6, conocida como NAT64. NAT64, el NAT para IPv6 se usa en un contexto muy distinto al NAT para IPv4. Las variedades de NAT para IPv6 se utilizan para proporcionar de forma transparente el acceso entre redes solo IPv6 y solo IPv4, como se muestra en la figura. No se utiliza como forma de traducción IPv6 privada a IPv6 global. Básicamente lo utilizamos para poder comunicar redes que solo son IPv6 con redes que solo son IPv4.
Ese es el propósito de NAT 64. Lo ideal es que IPv6 se ejecute de forma nativa siempre que sea posible, es decir, en dispositivos IPv6 que se comunican entre sí a través de redes IPv6. Sin embargo, para colaborar en el cambio de IPv6 a IPv4, el IETF elaboró varias técnicas de transición que admiten una variedad de situaciones de IPv4 a IPv6, como el Dual Stack, el tunneling y la traducción. Dual Stack es cuando los dispositivos ejecutan protocolos asociados con IPv4 e IPv6. El tunneling para IPv6 es el proceso de encapsulación de un paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4. Esto permite que el paquete IPv6 se transmita a través de una red solo IPv4. Algo así vimos cuando vimos IPv6. O algo así no, lo examinamos cuando vimos IPv6. NAT para IPv6 no debe usarse como una estrategia a largo plazo, sino como un mecanismo temporal para ayudar en la migración IPv4 a IPv6. Con el correr de los años, hubo varios tipos de NAT para IPv6, incluida la traducción de direcciones de red, traducción de protocolos. El IETF dejó en desuso el NAT-PT en favor de su reemplazo NAT64. Sin embargo, ambas cosas exceden el ámbito de este curso. Ahora pasamos a nuestro capítulo 7. Vamos a ver un momento. Pasamos a nuestro capítulo 7, que es conceptos de WAN. Propósito de las WAN. Vamos a leer documentación. Esto aquí es básicamente teoría, casi que no vamos a encontrar laboratorios aquí, sino es básicamente teoría. Entonces, vamos a tratar de ver esto de a poquitos. Propósito de las WAN, LAN y WAN. Ya sea en el trabajo o en la casa, todos los usuarios, todos usamos redes de área local, LAN. Sin embargo, las LAN se limitan a una pequeña zona geográfica. Se requiere una red de área amplia, WAN, para conectarse más allá del límite de la LAN. Una WAN es una red de telecomunicaciones que abarca un área geográfica relativamente grande. Las WAN funcionan más allá del ámbito geográfico de una LAN. En la figura, los servicios WAN son necesarios para interconectar una red de campus empresarial con LAN remota en sitios de sucursales y sitios de teletrabajo y usuarios remotos. Aquí tenemos un esquema de WAN en el cual tenemos sitios de sucursal, tenemos teletrabajadores, tenemos usuarios remotos. La tabla destaca las diferencias entre las LAN y las WAN. Nos dice que las redes de área local, las redes locales proporcionan servicios de red dentro de una pequeña área geográfica. En cambio, las WAN proporcionan servicios de red en grandes áreas geográficas. Las LAN se utilizan para interconectar equipos locales, periféricos y otros dispositivos. Y las WAN se utilizan para interconectar usuarios, redes y sitios remotos. Una LAN es propiedad de una organización o usuario doméstico y la administra. Las WAN son propiedad y administradas por servicios de Internet, teléfono, cable y proveedores de satélite. Aparte de los costos de infraestructura de una red, no se cobra ningún cargo por usar una LAN. Es decir, usted instala una LAN y pare de contar. La puede usar todo el tiempo que lo considere. Los servicios WAN se proporcionan por una tarifa.
Las LAN proporcionan altas velocidades de ancho de banda mediante Ethernet y Wi-Fi por cable de servicios de red. Los proveedores WAN ofrecen velocidades de ancho de banda bajas, altas, a larga distancia, utilizando redes físicas complejas. Y aparece otro concepto, las WAN privadas y públicas. Las WAN pueden ser creadas por diversos tipos de organizaciones, como se indica a continuación. Una organización que desea conectar usuarios a diferentes ubicaciones. Un ISP que quiere conectar a los clientes a Internet. Y un ISP o telecomunicaciones que desea interconectar ISPs. Una WAN privada es una conexión dedicada a un único cliente. Esto prevé lo siguiente: un nivel de servicio garantizado, un ancho de banda constante y seguridad. Normalmente, un ISP o proveedor de servicios de telecomunicaciones que utiliza Internet proporciona una conexión WAN pública. En este caso, los niveles de servicios y el ancho de banda pueden variar y las conexiones compartidas no garantizan la seguridad. Y aquí vienen las topologías WAN. Estas topologías WAN son básicamente topologías que desde el punto de vista físico se pueden ver diferentes. Sin embargo, tenemos la topología punto a punto, que es una topología básicamente de sitio a sitio. Tenemos la topología en estrella o hub and spoke. Tenemos la topología de doble conexión. Tenemos la topología de malla completa. Ups, esta no aparece. Ok, aquí apareció. Y la topología de malla parcial. Estas topologías, cada una tiene sus ventajas y desventajas. La punto a punto. Los enlaces punto a punto a menudo implican conexiones dedicadas de línea arrendada desde el punto de borde corporativo hasta las redes de proveedores. Una conexión de punto a punto implica un servicio de transporte de capa 2 a través de la red del proveedor de servicios. Los paquetes enviados desde un sitio se entregan a otro sitio y viceversa. Una conexión punto a punto es transparente para la red del cliente. Parece como si hubiera un vínculo físico directo entre dos puntos finales. Para esto se utilizan diversos protocolos, pero obviamente no hay un circuito físico entre la sucursal A o entre el sitio A y el sitio B, pero sí hay unos canales dedicados en las redes del proveedor o de los proveedores WAN que se crucen, que garantizan la conectividad, que garantizan una ruta única y que garantizan seguridad. El hecho de que haya una ruta única puede ser un plus o un añadido para aplicaciones como las aplicaciones real time, en la cual el orden de los paquetes es bastante importante. La topología de estrella o hub and spoke. Esta topología permite que una sola interfaz al hub puede ser compartida por todos los circuitos de radio, spoke, routers. Se pueden interconectar a través del sitio hub mediante circuitos virtuales y subinterfaces enrutadas del hub. La figura muestra una topología de estrella que consta de 3 spoke routers conectados a un hub router a través de una nube WAN. La característica principal de esto es que la comunicación entre los sitios generalmente pasa por el hub. No hay comunicación directa entre sitios. Topología de doble conexión. La topología de doble conexión. Una topología de doble conexión proporciona redundancia, como se muestra en la figura. Dos hub routers de doble conexión están conectados en redundancia a 3 spoke routers a través de una WAN. Sin embargo, la ventaja de las topologías de doble conexión es que ofrecen redundancia de red, equilibrio de carga, computación o proceso distribuido mejorados, y la capacidad de implementar las conexiones de proveedor de servicios de respaldo. La desventaja es que son más costosas de implementar que las topologías de conexión simple. O sea, una topología de doble conexión es un hub and spoke con backup, por llamarlo de alguna manera. Topología de malla completa. La topología de malla completa básicamente consiste en que todos los sitios están interconectados con todos otros y puede haber comunicación directa. Como ventaja es que es tolerante a fallas. Tendrían que romperse todas las conexiones de un sitio para que el sitio quedara aislado. Sin embargo,
La desventaja es los costos de mantener estas conexiones múltiples. Y por ello se hace la malla parcial para tener los sitios críticos con conexión redundante y los sitios no tan críticos con una conexión normal. Como dice acá, una topología parcialmente malla conecta muchos sitios, pero no todos. Por ejemplo, en la figura, los sitios A, B y C todavía están completamente mallados. El sitio D debe conectar al sitio A para llegar a los sitios B y C. Conexiones de transportista o de carrier. A esto se le conoce normalmente como el carrier de la red. Otro aspecto del diseño de la WAN es cómo una organización se conecta a Internet. Por lo general, una organización firma un acuerdo de nivel de servicios o Service Level Agreement con un proveedor de servicios. El acuerdo de servicios describe los servicios esperados relacionados con la fiabilidad y disponibilidad de la conexión. El proveedor de servicios puede o no ser el transportista real. Un transportista posee y mantiene la conexión física y el equipo entre el proveedor y el cliente. Normalmente una organización elegirá una conexión WAN de un solo operador o de dos operadores. Conexión WAN de un operador único y conexión WAN de dos operadores, como tenemos aquí. De operador único y de dos operadores. La ventaja de conexión WAN de dos operadores es básicamente el backup. Tenemos una conexión de respaldo si la conexión principal falla y además esta conexión alternativa nos permite ejecutar tareas como el balanceo de carga. Evolución de las redes. Bueno, esto de evolución de las redes no habla de la evolución de la tecnología, sino cómo una red pequeña de una empresa puede iniciar y empezar a crecer con el desarrollo de la empresa. Aquí nos dice redes pequeñas, las empresas inicial, aquí nos da un caso de estudio de una empresa y nos dice la empresa inicialmente constaba de 15 empleados que trabajaban en una pequeña oficina como se muestra en la figura. Utilizaron una única LAN que estaba conectada a un router inalámbrico para compartir datos periféricos. La conexión a Internet se realiza a través de un servicio de banda ancha común denominado línea de suscriptor digital o DSL, que suministra el proveedor de servicios de telefonía local para dar soporte a sus requerimientos de TI. Contrataron al servicio de proveedor DSL, una red pequeña como tal. Red de campus. Una red de campus. Aquí tenemos un ejemplo de una red de campus. Es una red ya mucho más estructurada. Generalmente va a ser una red jerárquica, pero vamos a mirar qué nos dice la documentación. En pocos años, la empresa creció y requirió varios pisos de un edificio, como se muestra en la figura. La empresa necesitaba ahora una red de área de campus, o CAN, Campus Area Network. Una red de área de campus conecta varias LAN dentro de un área geográfica limitada. Se requieren varias LAN para segmentar los diversos departamentos que se conectan a varios switches en un entorno de red de campus. La red incluye servidores dedicados para correo electrónico, transferencia de datos, almacenamiento de archivos, así como aplicaciones y herramientas de productividad basada en web. Un firewall asegura el acceso a Internet a los usuarios corporativos y la empresa cuenta con un personal interno de TI para dar soporte y mantenimiento a la red. De allí evoluciona a una red de sucursal. Aquí ya dentro o como componente esencial de la red tenemos la WAN. Años más tarde, la compañía se expandió y agregó una sucursal en la ciudad y sitios remotos y regiones en otras ciudades, como se muestra en la figura. La compañía necesita ahora una red de área metropolitana o MAN, Metropolitan Area Network, para interconectar sitios dentro de la ciudad. Una red de área metropolitana es más grande que una LAN, pero es más pequeño que una WAN. Para conectarse con una oficina central, las sucursales que están en ciudades usan líneas privadas dedicadas a través de su proveedor de servicios local. Las oficinas en otras ciudades y países requieren los servicios de una WAN o pueden utilizar servicios de Internet para conectar ubicaciones diferentes. Sin embargo, Internet presenta problemas de seguridad y privacidad que el equipo de TI debe abordar. Perdón. Y una red distribuida. Aquí tenemos ya cuando la empresa creció
a lo que todos queremos que crezca nuestra empresa, pero propia, no la que trabajamos. Bueno, o nuestra propia empresa aparte de la empresa en la que trabajamos. Ahora, Span Ingeniería tiene 20 años de operación y cuenta con miles de empleados distribuidos en oficinas en todo el mundo, como se muestra en la figura. Para reproducir los costos de red, Span alentó el teletrabajo y los equipos virtuales mediante el uso de aplicaciones basadas en web, incluidas las herramientas de conferencia web, e-learning y colaboración en línea para aumentar la productividad y reducir los costos. Las redes privadas virtuales o Virtual Private Networks, VPNs, de sitio a sitio y de acceso remoto permiten que la empresa utilice Internet para conectarse de manera fácil y segura con los empleados y las instalaciones en todo el mundo. Y aquí vemos o vimos el propósito de las WAN. Básicamente las WAN nos permiten la interconexión a sitios remotos. Funciones de una WAN. Las funciones de una WAN están soportadas en una serie de normas y de estándares. Y nos dice, ahora que se comprende la importancia de las WAN para redes grandes, en este tema se explica cómo funcionan. Bueno, cómo funcionan muy a alto nivel, ¿no? El concepto de una WAN ha existido durante muchos años. Considere que el sistema de telégrafo fue la primera WAN a gran escala, seguida de la radio, el sistema telefónico, la televisión y ahora las redes de datos. Muchas de las tecnologías y normas desarrolladas para estas WAN se utilizaron como base para las WAN de redes. Las normas WAN modernas están definidas y administradas por varias autoridades reconocidas, incluidas las siguientes. Ya las conocemos porque las hemos visto desde el módulo 1 cuando vimos normas y estándares, la TEIA, EIA, la ISO y la IEEE. WAN en el modelo OSI, esto es, las WAN en el modelo OSI generalmente están hasta la capa 3, donde tenemos servicios WAN, tenemos servicios de enlace de datos y servicios en la capa física, básicamente. Entonces, protocolos de la capa 1. Los protocolos de la capa 1 describen los componentes eléctricos, mecánicos y operativos necesarios para transmitir bits a través de una WAN, sea cual sea el medio que se utilice. Bueno, una WAN generalmente va a ser un entorno híbrido entre múltiples tipos de medios de transmisión. Entonces, los siguientes, a ver, nos dice, por ejemplo, los proveedores de servicios suelen utilizar medios de fibra óptica de gran ancho de banda para recorrer largas distancias, utilizando los siguientes estándares de protocolo de fibra óptica de capa 1. Ojo, estos son protocolos de capa 1. Jerarquía digital síncrona o SDH, por Synchronous Digital Hierarchy. Red óptica síncrona o SONET. Multiplexado por división de longitud de onda densa o DWDM. SDH y SONET proporcionan esencialmente los mismos servicios y su capacidad de transmisión se puede aumentar mediante el uso de la tecnología de WDM. Protocolos de capa 2. En cuanto a los protocolos de capa 2 para el tema de WAN, y pues ya sabemos que la capa 2 está relacionada básicamente con la encapsulación de los datos en forma de trama. Podemos encontrar protocolos como protocolos de banda ancha, DSL y cable, inalámbrico, Ethernet WAN o Metro Ethernet, Multiprotocol Label Switching o el famoso MPLS, Point-to-Point Protocol o PPP, menos usado, ese lo usamos generalmente en laboratorio en las interconexiones entre dos routers. High Level Data Link Control, también menos usado, el HDLC y también entre dos routers en laboratorio. Frame Relay, esto es un protocolo legacy, esto ya no se usa. Legacy es como la forma elegante de decir que es obsoleto. Y el ATM, que también, o el Asynchronous Transmission Mode, ATM, que también es un protocolo legacy u obsoleto. Terminología común de WAN. Bueno, aquí hay unas terminologías que son. Existen términos específicos utilizados para describir las conexiones WAN entre el suscriptor, es decir, la empresa cliente,
y el proveedor de servicios, como se muestra en la figura. Aquí tenemos. Y tenemos algunos conceptos como red con cargo, red del proveedor de servicios, el bucle local, caja de conexión, oficina central local. Y todos estos conceptos forman parte de lo que conocemos como el perímetro de proveedor. Y tenemos en el lado del suscriptor el equipo terminal de datos o DTE, el equipo de comunicación de datos o DCE, el equipo de instalaciones del cliente o CPE. Y vamos a mirar a qué hace referencia todo esto. El DTE, este es el equipo que conecta la LAN del suscriptor a la WAN dispositivo de comunicación, es decir, al DTE. Los hosts internos envían su tráfico al dispositivo DTE. El DTE se conecta al bucle local a través del DCE y el dispositivo DTE suele ser un router, pero podría ser un host o un servidor. El DCE es la contraparte del DTE, también llamado equipo de terminación de circuitos de datos. Este es el dispositivo utilizado para comunicarse con el proveedor. El DCE proporciona principalmente una interfaz para conectar suscriptores a un enlace de comunicación en la nube. Equipo de la instalación del cliente o CPE. Estos son los dispositivos DTE y DCE, es decir, router y módem óptico convertidor usado en el perímetro empresarial. El suscriptor posee el CPE o arrienda el CPE a un proveedor de servicios. Punto de presencia, point of presence. Este es el punto donde el suscriptor se conecta al servicio de red del proveedor. Y el punto de demarcación, esto es como la caja de conexión. Esta es la ubicación física en un edificio o complejo que oficialmente separa al CPE del equipo de proveedor de servicios. El punto de demarcación suele ser la caja de conexiones de cable ubicada en las instalaciones del cliente que conecta el cableado CPE al bucle local. Identifica la ubicación donde la operación de la red responsabilidad cambia del suscriptor al proveedor de servicios, es decir, delimita el punto hasta donde llega mi responsabilidad como cliente en la operación de la red y mantenimiento y hasta donde llega la del proveedor de servicios. Cuando surgen problemas es necesario determinar si el usuario o el proveedor de servicios es el responsable de la solución o de la reparación. Bucle local, o también conocido como la última milla. Este es el cable real de cobre o fibra que conecta al CPE o a la oficina del proveedor de servicios. Oficina central o central office. Esta es la instalación del proveedor de servicio local o el edificio que conecta la CPE a la red del proveedor. Red con cargo. Esto incluye el backhaul, larga distancia, todo digital, fibra óptica, líneas de comunicaciones, switches, routers y otros equipos dentro de la red del proveedor de WAN. ¿Y por qué se le llama red con cargo? Porque es básicamente lo que usted paga por utilizar. Red de retorno. No se muestra en la figura. Las redes de retorno conectan varios nodos de acceso de la red del proveedor. Las redes de retorno pueden abarcar municipios, países y regiones, y las redes de retorno también están conectadas a proveedores de servicios de Internet y a la red troncal. Y finalmente la red troncal, que tampoco se muestra en la figura. Se trata de redes grandes y de alta capacidad utilizadas para interconexión de redes de proveedores de servicios y crear una red redundante. Otros proveedores de servicio pueden conectarse a la red troncal directamente o a través de otro proveedor de servicios. Los proveedores de servicio de red troncal también se denominan proveedores de nivel 1. Bueno, chicos, como esto es teoría bastante densa, vamos a dejar por hoy hasta aquí. Mañana continuamos con dispositivos WAN para que aprovechen estos últimos 10 minutos y terminen su laboratorio y me lo envíen, por favor. ¿Listo? Sí, señor, Listo, muchas Inge. gracias. Buenas noches. Bueno, chicos, hasta mañana. Hasta luego. Ok. Claro, buenas noches para todos. Igualmente.